estudiar en esta oportunidad el capítulo 3, versículo 14 en adelante, hasta el 22. Vamos a ver el mensaje a la iglesia de la Odisea. Estamos, para recordar, estamos en el mensaje de las cosas que son. En el pasado, en el capítulo 1, estudiamos las cosas que has visto. Ahora vamos a estudiar, finalizando en este mensaje, las cosas que son. Y el sábado próximo, si Dios nos permite, vamos a estudiar las cosas que han de ser después de esta, que son las cosas que sucederán en el futuro. Entonces vamos a estudiar el capítulo 3, observando algunas cosas importantes que no podemos dejar de pasar por alto, hermanos. Los mensajes que hemos estado estudiando son para creyentes primero. Es una observación muy importante. Capítulo 1, 2 y 3 y parte del capítulo 4 en la son mensajes para la iglesia, son creyentes, son salvos, y por lo tanto no hay ninguna aseveración acerca de que estos pierden la salvación. Digo esto porque algunos manejan algunos versículos que hemos visto en los estudios anteriores acerca de que la salvación se pierde, pero hemos estudiado que el Señor está hablando y dando mensajes muy interesantes a las iglesias, en el sentido de que los creyentes se han desviado de la fe, han seguido otro sistema en vez de seguir la confianza en el Señor. Y hoy vamos a estudiar un poco de eso. Precisamente la Odisea es comparada con la iglesia de hoy en día, y vamos a ver algunas cosas que son interesantes en este estudio. Así es de que vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Pero vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta hora queremos darle gracias, mi Señor, por su inmensa misericordia y el gran amor con el cual nos ha amado. Queremos decirle, Señor, en esta tarde que hemos pecado contra usted, hemos fallado, Señor. Reconocemos y aceptamos ante su presencia a fin de ponernos de acuerdo con usted. Usted dice que lo que hemos hecho es pecado. Nosotros reconocemos y confesamos a usted nuestros pecados. Y queremos darle gracias, Señor, por permitirnos abrir su palabra, estudiarla, Señor. Y queremos, Señor, hacerlo no en nuestra fuerza, porque nosotros somos limitados. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu y su ministerio, a fin de que Él nos muestre la verdad de su palabra y nos enseñe la verdad, todo lo que nosotros, el consejo que necesitamos saber de parte suya. Pedimos estas cosas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la Odisea fue fundada por un hombre llamado Antíoco II, llamado con un sobrenombre Teos, más o menos en el año 260 al 245 antes de Cristo, quien dio el nombre de su esposa a esta ciudad. Es decir, la esposa de Antíoco se llamaba la Odisea, y dio este nombre flamante a esta ciudad. Y la Odisea estaba ubicada cerca de Colosa, en Hierápolis, en el valle del río Licos. Había un río que surcaba ahí por esta ciudad, y que Jesús va a decir algunas cosas en cuanto a la condición de los creyentes en esta ciudad. La Odisea era una ciudad de buena solvencia económica, porque era una ciudad tan económicamente próspera, pero tenía una industria textil terrible. Fabricaban telas de lana fina, pero estas telas eran negras. Yo no sé por qué es que estas telas que ellos construían eran negras, pero tiene sentido por lo que el Señor va a decir en el pasaje. Y fíjense que con las telas negras hacían vestidos de gran valor, y con la lana producían alfombras lujosas. Era también un centro bancario. Era el hogar de los millonarios, pues, en ese tiempo. Y por eso es que el Señor
va a escribir este mensaje porque la iglesia estaba dentro de esta ciudad, pero estaba siendo afectada por este tipo de situaciones del sistema que se movía económico, social y político y religioso dentro de esta iglesia. Entonces, la ciudad también tenía una facultad de medicina que se especializaba en la curación de los ojos. Esta ciudad tenía una fábrica donde hacían colirio para los ojos. Y entonces, la Odisea elaboraba varias cremas para los ojos también, no solo colirio, sino que algunas cremas. Y en el versículo 17 y 18 vamos a ver algo que el Señor dice acerca de esto. Ahora, estoy mencionando estas cosas porque la realidad de los pueblos en este tiempo es precisamente contrastante con la misma idea que tiene la Odisea aquí. Vamos a iniciar en el versículo 14 y vamos a ver alguna descripción acerca de Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí hay algunas cosas importantes que no se han mencionado en los estudios anteriores, aunque hay una similitud de lo que dice la introducción al mensaje de la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, se le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, pero dice aquí: he aquí el amén. Cuando nosotros encontramos la expresión he aquí el amén, nosotros, yo no sé, todos ustedes saben qué significa amén. Así sea, así sea. En otras expresiones significa sí, es decir, es una afirmación de que así sucedan las cosas. En este caso, el Señor está diciendo he aquí el amén para referirse a Él mismo. Y fíjense que Pablo ha mencionado algunas cosas importantes en cuanto a Jesús en relación a esta expresión he aquí el amén. Por ejemplo, en 2 de Corintios, vaya rápidamente en 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 19 y 20. Miren lo que dice el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo aquí en relación a Cristo? Dice que en relación a ellos no ha sido sí y no, sino que en relación a quién es que es sí, en relación a Cristo. Porque el sí aquí determina que Jesús se presenta como el estable. Es decir, Jesús se presenta como el todopoderoso. Jesús se presenta como la deidad de Dios. Jesús se presenta como podemos decir, la parte final de la vida espiritual de una persona. Es decir, no hay nada que podamos decir en contra de Cristo en la sustancia y en la, digamos, hay una palabra que en Colosenses la estudiamos, significa, se me ha olvidado esta palabra, la supremacía y suficiencia de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos el amén en el versículo 14 de Apocalipsis y el sí en este versículo 19 de Primera de Corintios, está diciendo que Él es suficiente y que en Él no hay nada que haga falta. Y esto es así. Jesús empieza porque Él va a hablar acerca de Él mismo aquí. Pero miren el versículo 20 de Primera de Corintios, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién son sí? En Cristo. Y la palabra sí, ¿qué significa aquí? Que es seguridad. Es decir, hermano, cuando nosotros vemos el amén, vayamos otra vez al versículo 14 de Apocalipsis, cuando Él dice, aquí está hablando el amén, está diciendo
está hablando en el que en Él subsiste toda la deidad, pero la suficiencia de todas las cosas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pueden calcular la dimensión de lo que verdaderamente es Cristo. A veces nosotros como creyentes somos limitados, y esto es una verdad por nuestra naturaleza. No podemos calcular la dimensión de lo que Cristo está diciendo cuando dice: he aquí el amén. Está diciendo en el que en Él subsisten todas las cosas. Ahora, ¿podemos confiar en el que subsiste y se mantienen todas las cosas, hermanos? Totalmente. Y por eso Jesús está diciendo: ustedes, fíjense bien, vamos a empezar un mensaje que los creyentes de la Odisea estaban diciendo: nosotros somos autosuficientes. Pero Cristo les dice: no, ustedes subsisten porque yo soy el amén, yo soy el sí de las cosas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, un principio que podemos aprender en esta parte del versículo es que Jesús se presenta como el estable a una iglesia que es inestable. Hermano, ¿la iglesia de hoy es estable o es inestable? Es muy inestable. Pero el Señor quiere que sea estable. Sí, por eso lo menciona aquí. Dice: cuando ustedes se enfocan en ustedes mismos son inestables, pero cuando se enfocan en el amén son estables. Hermano, este es el punto que necesitamos entender aquí. Y el versículo dice: el testigo fiel. Aquí hay algo importante, hermano, en cuanto a esta expresión. Quiero mencionar algunas cosas importantes aquí en cuanto al testigo fiel. ¿Qué es un testigo realmente? ¿Es verdadero o es falso? Aunque hoy hay testigos falsos. Pero Jesucristo ya dijo: yo soy el sí. Y por eso empieza con esta afirmación. Y después dice: soy el testigo fiel. Cuando Él dice que es fiel, está determinando que toda la verdad existe en Él. Y fíjense, la pregunta sería: ¿testigo de qué es Jesucristo? Bueno, vaya a Isaías 55 rápidamente conmigo. Esto lo vamos a estudiar en Isaías, pero es muy importante que lo veamos hoy. Isaías 55. Versículo 4. El contexto del capítulo 55 de Isaías es la salvación por gracia de Dios a los hombres. Y el versículo 4 dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, primero podemos aprender que Cristo es el testigo fiel de las naciones. ¿En cuanto a qué? Bueno, veamos dos cosas. Primero, leemos que Dios dio a Jesucristo aquí en este pasaje. Dice que Dios lo entregó. Es decir, pues eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal modo entregó Dios al mundo. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice que lo ha entregado como testigo, primero, de la salvación de los hombres. Y segundo, vamos a ver en algunos puntos importantes. Quiero que vaya a Juan capítulo 7, rápidamente, para que entendamos cuál es la afirmación que Jesús dice en cuanto a su testimonio aquí. ¿De qué da testimonio Cristo? Bueno, capítulo 7, versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son. Entonces, ¿qué dice Jesús del mundo? Dice allá en Isaías que Dios entregó a Cristo como testigo del mundo. ¿Y qué ha dicho Jesús del mundo? En el versículo 7 del capítulo 7 de Juan, dice que el mundo, sus obras son. En otras palabras está diciendo que los hombres son y que no hay ninguno bueno delante de los hombres. ¿Entienden el punto? Ya van a ver cuando empecemos a ver Apocalipsis en el versículo 15 en adelante, van a ver cómo los hombres se creen muy buenos y que se creen suficientes. Y Cristo les dice: no, yo he dado testimonio que ustedes son pecadores y son falsos y que en ustedes no hay suficiencia. Miren, entonces Jesús y Dios ha dado testimonio de la maldad del mundo.
Pero miren en el capítulo 18 de Juan también. Vayan al capítulo 18 de Juan, rápido. Fíjense lo que dice el versículo 37. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué está diciendo Jesús en cuanto al testimonio aquí? ¿Cuál es el testimonio que Cristo está diciendo aquí? Que Él ha venido para dar testimonio ¿de qué? ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y lo dijo en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es una verdad en un sentido. Nadie llega al Padre si no es por Cristo en la salvación. Pero nadie llega a tener una íntima relación con el Padre si no es por medio de Jesucristo. Y esta es una verdad que Jesús muestra en Apocalipsis también. Regrese a Apocalipsis y vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Fíjense que también Él dice en el versículo 14, que es el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, aquí quiero mencionar algún aspecto importante aquí, aunque ya lo mencionamos anteriormente, porque ya se trató acerca del primogénito de la creación, y también hemos hablado acerca del primogénito de los muertos. En el capítulo anterior vimos estos asuntos, pero quiero volver a recalcar el asunto del primogénito. Cuando dice el principio de la creación de Dios, dice esto, pareciera de que Jesús ha sido creado. En la Reina Valera parece que así es, pero realmente no está diciendo el versículo eso. Es más, los testigos de Jehová y entre otros interpretan estas palabras en este sentido. Ellos dicen que Jesús es el primero que Dios creó, pero esto no es verdad. Y para entender este punto es importante ver Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Quiero que vayamos rápidamente a los versículos. Vaya a Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. ¿Por qué es que decimos de que Cristo no es creado, sino es el creador? Y esto es lo que estamos sustentando aquí. Miren lo que dice el versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando dice en Él, significa que ¿quién fue el creador? Muy bien. Y dice el versículo: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el versículo de allá de Apocalipsis no está diciendo de que Él ha sido creado, sino que Él es el principal entre toda la creación. Es decir, que aquí no está mostrando que es el primero en orden cronológico, sino en rango de la creación. Ahora, en otras palabras, quiero decir bien claro aquí, según lo que dice el versículo 16, Cristo es el creador de todas las cosas, y lo que vemos y no podemos ver, por Él ha sido creado. Versículo 17 dice: y Él es antes de todas. Y si este versículo no dice, si Cristo fuera creado, dijera, Él es antes de todos los que han sido creados. Pero el versículo es bien claro. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Es decir, que por Cristo subsisten todas las cosas. Entonces, el versículo, para aclarar la confusión de algunos, de que Cristo fue creado primero y después todas las cosas, no es verdad, porque algo que ha sido creado no puede crear, no tiene autoridad para crear. Pero sin embargo, hay una función muy importante teológicamente hablando de Cristo aquí. La Trinidad tiene mucho que ver en la creación. Dios planifica, Cristo ejecuta
lo planificado por Dios. Y Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, esto es muy importante mencionarlo por la situación de que algunos piensan de que Cristo solo fue un hombre al cual Dios creó y agarró y lo puso en la cruz para pagar el precio por el pecado. Pero si esto fuera así, entonces Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14 es una mentira entonces. Entonces ven ustedes cómo hay un juego de palabras muy interesante aquí que teológicamente tienen mucho que ver en cuanto a la creación. Cristo no fue creado, Cristo es el creador de todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Versículo 15. Veamos algo importante aquí en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío y caliente. Quiero mencionar algunos aspectos importantes aquí en la historia de la Odisea. Ya dije anteriormente que había un río y este río era de aguas termales. Era tan caliente el agua que salía ahí que cuando iba corriendo y pasaba por la ciudad, es más, algunos escritores dicen que en un tiempo tuvieron que poner un acueducto para llevar a la ciudad esta agua. Y cuando esta agua iba en el recorrido, salía caliente del lugar donde sacaban el agua, pero cuando llegaba a los chorros, podemos decir en nuestro idioma, cuando llegaba a los grifos, entonces llegaba tibia. Y no solo eso, sino que el agua estaba compuesta de varias cosas, tenía cal y tenía azufre. Entonces, la cal y el azufre son medicinales en cierta medida. Pero, por ejemplo, usted podría usar agua caliente como agua medicinal y agua helada para refrescar su sed. Pero el agua tibia, yo no sé cuántos han probado el agua tibia. El agua tibia es fea para tomar. No sirve, no sacia. Entonces, el Señor primero empieza diciendo que conoce las obras de los laodicenses. Y el segundo dice, miren, si ustedes notan, dice el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Es decir, Jesús está determinando que ojalá que los laodicenses fueran o calientes o fríos, pero no tibios. Ya vamos a ver por qué. Fíjense que el contexto del versículo aquí, déjenme ver, la iglesia se había vuelto, él dice, yo quisiera que ustedes fueran calientes o fríos, pero no tibios. Ahora, la tibieza en nuestro idioma la podemos entender que es una persona muy pasiva, es una persona perezosa, es una persona holgazana. Quizás son palabras muy fuertes, pero la palabra tibieza en el griego, eso quiere decir. En otras palabras, el Señor le está diciendo, conozco que ustedes ni son fríos ni son calientes. Es decir, los calientes son aquellos que se rebuscan en su vida, y los helados son aquellos también que en cierta medida está diciendo, bueno, también entre los tibios y los helados hay una cierta relación entre ellos. Pero por eso él dice, ojalá se definieran si son tibios, calientes o fríos, y no tibios. Y dice aquí, el versículo 15, ojalá fuese frío o caliente. El Señor dice, está llamando a tomar una determinación a los creyentes de la Odisea. Fíjense que el agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante al Señor. Es como que usted agarre un poco de agua tibia, la mezcle con un poquito de cal y se la eche a la boca, y el Señor dice, lo expulsa. Es decir, no es tolerable, pues. En otras palabras, el Señor está diciendo, ojalá fueran calientes o fríos y no tibios. Porque los tibios
el Señor no lo tolera. No lo tolera, es algo que no es tolerable, pues. Entonces, los creyentes no adoptaban una posición firme aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes no toman no están determinados en no son rectos en una sola posición, pues, sino que se vuelven cómodos en cierta medida en las cosas. Y ya vamos a ver en qué cosas es que ellos estaban fallando aquí. Ojalá nosotros entendamos hoy, si estamos siendo tibios y no calientes o fríos, dejáramos estas cosas por lo que va a decir el Señor. Pero fíjense bien, no hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que es autosuficiente. Y es lo que el Señor va a declararles aquí. Vean el versículo 16, miren lo que dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos han usado esta palabra, te vomitaré de mi boca, para decir que la salvación se pierde. ¿Ve? ¿Ya ven? El Señor lo vomita, y este vómito significa que no lo puede tener dentro de la familia y por lo tanto lo saca. Algunos dicen esto, pero aquí no quiere decir eso. Quiere decir que Cristo no tolera la tibieza de los creyentes. Cristo no tolera, en otras palabras, voy a hablar en el idioma actual, en el idioma nuestro. Cristo no tolera los haraganes dentro de la iglesia. Cristo no tolera aquellos que no son determinados y firmes en la iglesia. Cristo no tolera eso. No está diciendo, pero Él está diciendo, cuando dice, lo vomitaré, está diciendo que igual como las aguas termales, que son tibias, no se pueden tener ni tomar dentro de la boca porque lo va a provocar un vómito. Entonces Él está diciendo, así como esa agua es vomitada, así lo hago yo con ustedes. No lo tolero. En otras palabras, por eso es que fíjense en el versículo 17. Miren lo que dice. Pues tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo eran los hermanos de la Odisea? Orgullosos, autosuficientes, decía, yo no necesito nada. Pero ¿qué dice Cristo? Los que dicen que no necesitan de Cristo, Él hace como esa agua que no tolera Él tenerla en la boca, vomita. En otras palabras, hermano, Él está diciendo, yo no tolero la autosuficiencia de ustedes. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos confiado en nosotros mismos, en lo que tenemos? O en algunos inclusive, me decía un hermano en el instituto, decía esto, y yo le he dicho aquí, algunos hermanos somos voy a decirlo un poco suave, aunque él lo decía con una palabra, algunos somos tan insensatos que tenemos esta mentalidad. Vivimos como pobres, comemos como pobres, caminamos como pobres, nos relacionamos con los pobres, pero pensamos como ricos. ¿No creen que es una estupidez? ¿Habrá creyentes así, hermano? Habemos creyentes así. Y note que yo me estoy incluyendo. Porque muchas veces cuando yo considero que lo que yo poseo, inclusive, ¿puede un creyente vanagloriarse de su posición en el trabajo, por ejemplo? ¿Y hacerse autosuficiente? Sí, puede. ¿Puede un creyente, por ejemplo, jactarse de los cuellos que tiene? Bien, esto es peligroso. El Señor dice, ustedes están equivocados. Miren cómo les dice el Señor en el versículo. Bueno, el versículo es bien claro. Miren lo que dice el 17. Tú dices, ¿quién dice? Vea que el Señor no está diciendo ellos son ricos, aunque eran ricos materialmente. Ya lo vimos. Tenían dinero. Ahí estaba la cúpula de los ricos en la Odisea. Y dice, miren lo que decían ellos. Yo soy rico y me he enriquecido. Noten lo que dice, me he enriquecido.
Hermano, ¿ser rico es malo? No. ¿Cuál era el problema de ellos aquí? Ellos se vanagloriaban de que ellos se habían enriquecido. ¿Y quién había permitido la riqueza de los laodicenses? Dios te la había permitido. Y Él no es el dueño del oro y la plata. Y Él no es el dueño de la vida aún. Él puede quitarla en el momento que Él quiera. Miren qué peligroso es cuando el hombre dice: yo he hecho esto por mí. Miren, mis hijos han salido por mí adelante. En vez de decir: el Señor ha permitido que mis hijos salgan adelante. Es muy diferente. Porque la gloria siempre debe de ser para el Señor. Pero ellos miren lo que decía: y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. ¿Qué quiere decir la palabra de ninguna cosa, hermano? ¿Eran necesitados espirituales estos? Eran necesitados espirituales, pero ellos se consideraban necesitados espirituales. No. Autosuficiencia. Por eso dije yo, la autosuficiencia en la vida de un creyente es lo más terrible que puede haber. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados como creyentes a ser independientes de nosotros mismos. Independiente significa que yo logro las cosas por mi propio esfuerzo, sino que nosotros logramos las cosas por el poder del Señor. Es el poder del Señor manifiesto en nosotros, así como funciona la vida cristiana. Por eso Pablo a Timoteo le dice: toma fuerza de la gracia de Dios, empodérate de la gracia, porque el poder del creyente está en la gracia de Dios, no está en nosotros. Él está diciendo: yo soy el verdadero, he dado testimonio de quiénes son ustedes, hermanos. Si usted recuerda, ¿quién es usted, pues? ¿Qué somos nosotros? Seamos humildes en reconocer, hermanos, somos pecadores, limitados, necesitamos del Señor, somos necesitados del Señor. Entonces el versículo está diciendo aquí, ellos estaban diciendo: no necesitamos nada de Él. Y es más, qué peligroso es, estaban diciendo: no necesitamos nada del Señor. Y lo peligroso es, hermano, que no eran los impíos los que estaban diciendo esto. ¿Quiénes estaban diciendo esto? Los creyentes. Entonces el creyente, hermano, ¿puede una iglesia hoy en día caer en este error también? Sí. Cuando caminamos por vista y no por fe, vamos a caer en este problema. Y es muy peligroso. Por eso el Señor dice: algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. Esto lo creían ellos. Estamos bendecidos, y esto es digamos, el todo de la vida espiritual. Hermano, el todo de la vida espiritual se encuentra en las posesiones materiales. No. Hay una doctrina de eso. Por eso menciono esto. Hay una doctrina de esto que los de la prosperidad dicen esto, afirman esto. Si usted no es bendecido, si usted no tiene una buena casa, si usted no tiene un carro, si usted no tiene dinero en el banco, si usted no es prosperado, usted no es verdadero creyente. Así dicen los de la prosperidad. Y aquí pensaban esto, hermano: si esta doctrina de la prosperidad no es de ahora, es sacada de aquí precisamente. Ellos estaban pensando que el todo de la vida espiritual estaba en los materiales, y es al revés. El todo de la vida espiritual está en la fe en Cristo Jesús. Así debemos de vivir, por fe. Ahora, por eso yo animo, hermano, si usted ha estado enfocado, por ejemplo, yo no sé qué es lo que les pasa a ustedes, sé que es lo que me pasa a mí. Algunas veces carecemos de algunos recursos, pero no es eso lo que dice el Señor por medio del escritor a los Hebreos en el capítulo 13, que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hermano, esta es una verdad que debemos de aplicar a nuestra vida. Si estamos sufriendo por falta de recursos económicos o por falta de otros recursos, hermano, digamos amén a eso.
Y démosle gloria al Señor porque en esa debilidad que estamos pasando, el poder de Dios se va a manifestar. Amén, hermano. Amén. Entonces, no debemos de ser insensatos como estos que estaban pensando que solo ellos, en el poder que ellos tenían y sobre todo en la riqueza, estaba la suficiencia de la vida espiritual. Versículo 18. Miren lo que dice. Versículo 17, termino la idea. Y el versículo 17, miren lo que dice. Ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Y él les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Quiero hablar de estas cuatro cosas. Hermanos, ¿cómo pueden resumir ustedes la verdad que Jesús les dice a estos laodicenses en esta parte B del capítulo 17? Primero, Jesús les dice que ellos se creen autosuficientes. Y en la parte B, ¿qué les dice el Señor? Son ignorantes, les dice Jesús. Son estúpidos. Así les está diciendo el Señor. Miren el versículo, dice, eres desventurado, hermano. En una persona que espiritualmente no está madura, ¿ustedes creen que va a caminar rectamente? ¿O le va a pasar como la culebra? Le va a pasar como la culebra. La culebra no camina recta, camina en cruzada. Pues eso es lo que dice aquí el Señor. Los desventurados son aquellos que vienen de aquí para allá, van para acá, van para allá y son inestables. Y aunque ellos le creen suficiente en ellos mismos. Y no solo eso, miren el versículo también dice, son miserables. ¿Miserables en qué sentido? En lo material, no, eran ricos. Él les está diciendo, son miserables espiritualmente. Y son tan miserables que no pueden ver lo que pasa a su alrededor. A veces nos sucede esto a nosotros. Hermanos, podemos aprender algunas cosas nosotros aquí. ¿Cómo puede convertirse la vida de un creyente miserable espiritualmente? ¿Y cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida en nuestro diario vivir? Fácil. Cuando se nos presentan las cosas. Cuando se nos presentan las pruebas o los problemas. Ahí podemos medir si somos realmente miserables o estamos establecidos en el Señor. Y usted puede notarlo. La sabiduría, hermanos, de Dios es muy diferente a la sabiduría del hombre. El hombre, por considerarse muy sabio, a veces se vuelve tan ciego que no puede inclusive entender cómo funciona el mundo y cómo debe de funcionar la iglesia. Y lo digo esto porque a veces los creyentes cometemos este error. Queremos involucrarnos en el sistema del mundo, en estas cosas, y nos volvemos desventurados y miserables, porque no podemos razonar espiritualmente para poder tomar una dirección correcta en el Señor. Y no solo eso, mire, el Señor les dice que son pobres. ¿Pobres qué? Espiritualmente. Un creyente, hermano, que no crece, es un creyente pobre. Y va a vivir pobremente espiritual. Y su vida va a ser siempre una vida desventurada. Y por eso el Señor empezó con esa palabra. Eres un desventurado. O sea que la palabra desventurado es decir que no tiene una meta final, pues. Cuando vienen las dificultades los sacude. ¿Y los sacude por qué? Pues porque no tiene su firmeza en el Señor. Hermano, si la muerte nos visitara hoy, ¿qué haría usted? ¿Estaría firme en el Señor pensando? Bueno, hace poco acaba de morir un hermano en Cristo, ex alumno del Instituto Bíblico de la Gracia. Se graduó en diciembre del año pasado. Y él siempre, a él le faltaba un brazo porque fue militar y murió de un cáncer hace poco. El domingo pasado fuimos al entierro de él. Y lo que les quiero decir es que este hombre estaba muriendo y estaba diciendo, estoy contento porque sé que voy a estar en la presencia del Señor. Y no solo eso, el Señor me va a dar un brazo nuevo.
Ahora, ¿cómo vería usted la muerte? ¿Verdad que usted no quiere morirse? Nosotros queremos estar aquí, en esta tierra. Somos desventurados. Nos desenfocamos porque nosotros aquí vamos de pasadita. Vamos de pasadita. Y nos convertimos en pobres espirituales. Bueno, ¿quién es un pobre espiritual? Cuando no puede discernir la vida espiritual de la iglesia. Cuando no puede discernir qué es correcto hacer dentro de la iglesia y qué no es correcto hacer. Cuando no puede discernir la conducta personal de un creyente. Ese es un pobre espiritual. Yo lo estoy diciendo directamente. No puede discernir, por ejemplo, entre el bien y el mal. Ese es un pobre espiritual. Y a pesar de que tenemos el Espíritu Santo y la conciencia misma que nos dice esto es correcto, esto no es correcto. Aún nuestras conductas dentro de este lugar que nos reunimos para adorar al Señor dicen de la pobreza nuestra. ¿O no? Sí, lo dicen. Pero hermano, yo no estoy diciendo esto precisamente, el Señor lo ha dicho, ustedes son pobres. Porque a veces cuando creemos ser autosuficientes, nos empobrecemos espiritualmente. Y el Señor quiere que nosotros seamos lo contrario. Noten que la advertencia del Señor viene en esa dirección. Él les dice, ustedes son pobres, pero yo no quiero que se queden así. Quiero que cambien eso. Y lo va a decir en los versículos siguientes. Mire el versículo 18. Y el versículo termina en 17. Y desnudo. Cuando yo veía este punto, desnudo, bueno, si estos tenían todo, pues, y el Señor les dice que van desnudos, sí, pero desnudo en el sentido espiritual otra vez. Hermano, quiero que vaya al capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Mira el versículo 17. Quiero que nos enfoquemos en la palabra justicia. Dice el versículo, porque en el Evangelio, noten que en el Evangelio, ¿quién es el Evangelio, hermanos? Es Cristo el Evangelio. Entonces está diciendo, en Cristo, en otras palabras, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Noten que aquí hay dos rutas o dos medios. Primero la fe para salvación. Pero la fe ¿para qué? Para la vida práctica. Dice que la justicia de Dios, el revestimiento de... Ahora yo pregunto, ¿usted ha recibido la justicia de Dios o no? ¿Sí o no? Si ha sido justificado por Cristo, entonces ha recibido la justicia de Dios. Entonces, si ha recibido la justicia de Dios, ha sido revestido con la justicia de Dios. Nuestras justicias delante de Dios eran como trapos de inmundicia, pero cuando confiamos en Cristo, Cristo nos puso un nuevo ropaje. Y ese ropaje es el ropaje de que ya no tenemos culpabilidad delante de Dios. Y esta es una verdad. Pero esa justicia, habiendo sido arropados con esa nueva justicia, entonces Cristo dice, deben de vivir con esa justicia también. Por eso el versículo dice el versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes han sido revestidos con la justicia de Dios, deben de vivir conforme a esa justicia de Dios. ¿Y qué les está diciendo en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis? Están desnudos. Hermano, esta es una expresión fuerte. No era que no tenían la justicia, porque un creyente, pero aquí es peligroso. Yo llamo la atención que si aquí hay alguien que no ha confiado en el Señor, lo haga ahora. Porque si no, aunque está dentro de la iglesia, está desnudo. No ha sido arropado con la justicia de Dios todavía. Pero si ya es un creyente y la justicia de Dios ha sido puesta en el creyente, necesitamos vivir con ese ropaje que Cristo nos puso. ¿Y cuál es ese ropaje?
¿Cómo se vive la vida cristiana? Por fe. La justicia de Dios es coherente con la fe del creyente. Si un creyente vive por vista, vive por la ley, vive por el esfuerzo humano, vive por otra cosa, entonces está desnudo todavía. Así, está desnudo, está vestido, aunque mentalmente él se ha desnudado. Ha dicho, no necesito esto. Es lo que estaban diciendo los laodicenses. Ellos fueron revestidos cuando confiaron en el Señor, pero ellos se quitaron ese revestimiento y siguieron viviendo como el mundo vivía. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene el consejo de Jesucristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, aquí hay varias cosas muy interesantes que necesitamos ver. Primero, hemos concluido que en el versículo 15 eran indiferentes. En el versículo 17, en la parte B, autosuficientes. Y en el versículo 17, en la parte B, ignorantes. El Señor les dice en el versículo 18, les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo estos laodicenses? Eran haraganes. Estaban enfocados en el trabajo secular. Tenían riquezas. Eran grandes. Tenían poder, pues. El poder de los pueblos hermanos en que reside ahora. En el dinero. Pueblo que tiene dinero tiene poder. Así no funciona hoy el sistema. Me dio tristeza y hoy comenté en el Facebook. El nuevo pontífice Francisco, parece que se llama, dijo estas palabras: llama a la iglesia ser una iglesia pobre. Y yo pensaba esto. Yo pensaba, el Papa es pobre. ¿Quién lo enriquece? Bien, lo peligroso, yo le escribía a muchos que son muy fanáticos y pusieron muchas cosas de ella. Es una buena filosofía de este Papa decir que la iglesia sea pobre para que él sea rico. Qué terrible, ¿no? Una filosofía muy buena. Le está diciendo a todos estos pobres: ustedes vivan como pobres. Vivan como pobres, aunque su mente piensen como ricos, pero sea una iglesia pobre. Y no solo en los dos sentidos, espiritual y material. Pero mientras tanto, lo que ustedes recojan, mándenmelo a mí. El poder de la iglesia católica es una de las economías mundiales más fuertes. ¿Sí? Por eso, entonces, hermano, es terrible. Cuando ahora fíjense bien, el Señor les está llamando aquí a los laodicenses que les conocía por su riqueza, pero Cristo les dijo que debían comprar oro de Él. ¿Qué quiere decir esta expresión aquí? ¿Qué es comprar oro? Hermano, ¿cuándo un creyente compra oro refinado, pasado por el fuego? ¿Cuándo compra oro refinado, pasado por el fuego? ¿Cuándo? Bueno, si no entiende esto, hay algunas cosas muy importantes que quiero mencionar. Fíjese bien, la Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para la medicina de él, para curar sus ojos, a fin de que vieran la verdad. Pero ¿qué les dijo el Señor? Son ciegos, son desventurados, son inútiles, pues, en otras palabras. Y el Señor les dice, cuando les dice: ustedes se han enorgullecido tanto de su ropa y de su industria, de lo que producen, y esto les sustenta a ustedes materialmente, pero no espiritualmente. Y Él les dice, pero Cristo les dijo que compraran medicina de Él. En otras palabras, cuando Él les dice:
compren oro refinado de mí. Miren lo que dice el versículo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. Ahora, hermano, ¿cuándo tú compras oro refinado en fuego? Primero, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo es que usted puede agradar al Señor? Cuando se esfuerza, cuando va a evangelizar en la carne, cuando cumple su ministerio por su fuerza y no en el poder del Señor. ¿Cuándo? ¿Qué dice en Hebreo que es lo único que le agrada al Señor? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto implica de que usted quiere tener agradado al Señor y comprar oro refinado, necesita vivir por fe en el Señor. Primero, su vida cristiana debe vivirse por fe. Es lo que vimos en Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Si usted quiere comprar oro refinado o la medicina que proviene del Señor espiritual, necesita andar por fe primero. Si usted va a estudiar la palabra del Señor con nosotros, necesita tener fe en el Señor. Fe no en el que predica, fe en la palabra del Señor y en sus promesas, y aplicarla a su vida. Y entonces el Señor será agradado. Pero también cuando por fe usted obra con el poder del Señor. No hay nada mejor que le agrade al Señor que cuando cada uno de los que tenemos ministerio en la iglesia, por fe en el Señor y en el poder del Señor, echamos a andar ese ministerio. De hecho, no somos nosotros quienes son lo que funciona, es Cristo funcionando por medio de nosotros y la obra. ¿No es lo que dice en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada espiritual se puede ser separado del Señor. Nada espiritual. Y es lo que está diciendo aquí. Si ustedes quieren comprar oro refinado, tienen que estar conectados conmigo. Tienen que tener comunión conmigo. Tienen que tener fe en mí para poder funcionar. De otra manera, van a estar enriqueciéndose, empoderándose de un montón de cosas que solo son inútiles delante de la vida espiritual del creyente. Ahora, por eso el Señor les dice, oro refinado. Los creyentes en la Odisea se confiaban de ser ricos, tanto espiritual como materialmente. Sin embargo, en realidad eran tremendamente pobres. Por lo tanto, Cristo les aconseja conseguir verdadera riqueza. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas, hermano? Las espirituales. Un creyente debe estar enfocado en las riquezas espirituales y no en las materiales. Las materiales se va a encargar el Señor. Luego lo que dice en Mateo capítulo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos creen en esta verdad? Amén, hermano. Buscamos las cosas del Señor, la vida espiritual en el Señor, la comunión con el Señor, y el Señor se va a encargar de nuestras necesidades, sean enfermedades, sean limitaciones de dinero, sean problemas personales, sean problemas en el trabajo, cualquier situación, el Señor la puede solucionar ahora. Si buscamos primeramente al Señor las cosas espirituales. Esto es comprar oro refinado. Esto es lo que le está diciendo el Señor. Y ya van a ver ustedes cómo dice el versículo 20. También vestiduras blancas. ¿Por qué les dice el Señor que necesitan comprar vestiduras blancas? Porque ellos producían vestiduras negras. Producían la mejor vestidura de la mejor, ¿cómo puedo decir? La mejor tela, pues, del mejor tejido que tenía. Era el mejor. Y lo vendían caro, pues, y se enriquecían con ellos. Lamentablemente era una tela negra, manchada. ¿Y cómo estaban ellos? Les digo al Señor, están desnudos. Aunque producen tela tan caras y muy bien hechas, ustedes están desnudos. Por eso les dice, vístanse de ropa blancas. Ahora, ¿cómo se viste de ropa blanca a un creyente? Bueno,
Los creyentes de la Odisea se confiaban en su propia justicia. Y ya lo vimos. Por eso vimos el capítulo 1 de Romanos, versículo 17. ¿Cómo se viste de justicia un creyente? Por fe. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo cuando confiamos en Él, en la salvación, cuando pusimos nuestra confianza en Él. En la justicia de Cristo ha sido puesta. Pero Cristo dice, vístanse de otra vez de esa justicia. No caminen por los esfuerzos humanos, sino caminen por fe. No se desvíen. Es lo que está diciendo el escritor aquí. Ahora, fíjense que Pablo dice algo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vamos rápidamente. Tengo unos pocos minutos para terminar, pero quiero que veamos Filipenses capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 20. No, versículo 9 de Filipenses 3. Miren lo que dice el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice Pablo aquí? Que los creyentes no deben de ser hallados con su propia justicia. Los laodiceas estaban buscando la propia justicia, aplicando su propia justicia, sí. Y él les dice, no es esa manera. ¿Cuál es la manera de vivir en la justicia de Dios? Por fe. Por fe. Ahora, hay muchos que critican, por ejemplo, la fe, la salvación por fe sola. A mí me han dicho mucho, en Estados Unidos me dijeron algunos, yo no creo que exista la salvación por fe sola. Allá en Estados Unidos es terrible esto, porque la gente piensa que necesita hacer algo para la salvación. Y déjenme decirles que ni para la salvación, ni para la santificación, ninguna persona puede hacer algo. Es por fe sola. No puede un creyente vivir por la ley, que comúnmente es lo que hacemos nosotros. Le aplicamos la ley a otras personas. Hermano, por eso cuando Dios evalúe, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 14, evalúe nuestro caminar diario, va a evaluar cómo vivimos nuestra vida cristiana. Si la vivimos por vista, enfocado en la ley, enfocado en otra cosa, o por fe en el Señor. Y cuando vivimos por fe en el Señor, entonces el Señor nos está viendo con esa ropa blanca. Es más, Él da una promesa aquí que en el futuro Él va a vestir de ropas blancas a los que confían y que viven su vida cristiana por fe en el Señor. Ahora miren, vamos otra vez a Apocalipsis. Miren lo que dice el versículo 18 también. Habla de acerca del colirio. ¿Por qué les habla del colirio aquí? Dice el versículo, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque eran ciegos. Ahora, hermano, está diciendo de que usted hoy, cuando llegue a su casa, compre el yemo y se eche en sus ojos para quitarse los ciegos. No está diciendo eso. Lo que pasa es que a veces espiritualmente nos volvemos ciegos. No podemos ver lo que el Señor nos está mostrando por medio de su palabra. El Señor dice, yo quiero que ustedes vivan íntegro por fe en mí, porque el poder de la vida de un creyente está en Cristo, no hay otra fórmula que usted pueda encontrar. Solo la fe es suya. Cada uno de nosotros tiene la fe, pero esa fe debe de estar puesta en el objeto correcto, y en este caso es Cristo. Porque yo puedo poner mi fe en el dinero, en la riqueza, en mi trabajo, en los hombres, en los gobernantes, etc. Hay una iglesia que pone su fe en un montón de intermediarios muertos, pues, en figuras, inclusive en figuras pintadas con pinceles y muy bonitas, por cierto, pero no tiene nada que ver en relación al Señor. Nada. Entonces el Señor dice, quítense esa venda de los ojos
Y vean lo que la palabra dice. La palabra, hermano, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La Biblia es precisamente la guía nuestra para no ser ciego en nuestro caminar diario. Si usted quiere encontrar, por ejemplo, consejos para el matrimonio, ahí van a estar. Consejos para la familia, ahí están. Consejos para los hijos, ahí están. Consejos para la esposa, ahí están. Consejos para el trabajo, ahí están. ¿Qué consejos no hay en la Biblia que nosotros no podamos encontrar? Si usted quiere hacer cualquier actividad, búsquenlo en la Biblia. Si en la Biblia no lo encuentra, entonces es que la Biblia está diciendo que no es correcto. Y quítese esa venda. Por eso Él les dice, ustedes producen el colirio mejor, el ungüento mejor para los ojos, pero no quieren. No creen que es el colmo, es lo que les decía. Viven como pobres, piensan como pobres, caminan como pobres, pero piensan como ricos. Son ciegos, son torpes. Ahora, versículo 19. Miren lo que dice el 19, voy rápido, solo tengo 5 minutos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero hablar un poco de este versículo porque muchos, inclusive muchos panfletos que se utilizan hoy para evangelizar, usan este versículo. Y desde este versículo, muchas iglesias han tomado aquella oración del pecador. Pero hermano, ¿cómo iniciamos este estudio? ¿Estaba hablando a creyentes salvos Jesús o estaba hablando a inconversos? Eran creyentes, eran salvos. ¿De qué habla el versículo 20 entonces? ¿Qué hemos visto en los versículos anteriores? ¿Qué les ha dicho el Señor? Se creen autosuficientes, dicen que no necesitan de mí. Segundo, les dijo el Señor, ustedes son ignorantes. En su caminar diario ignoran la palabra y creen que ustedes tienen el poder de conducirse bien. En otras palabras le ha dicho el Señor, ustedes no quieren tener relación conmigo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? Bueno, miren lo que dice el versículo. Si alguno. Estaba hablando, el mensaje era para la iglesia de los Odicenses, pero el mensaje del versículo 20 es personal. Si usted nota, si alguno, porque es probable que muchos dentro de la iglesia les gusta tener y les agrada tener comunión con el Señor, pero a muchos no nos agrada tener comunión con el Señor. Otra vez, hermano, ¿le agrada al Señor que tengamos comunión con Él? Totalmente. Esto es lo que le agrada al Señor. Y el versículo 20 está diciendo exactamente eso. ¿Por qué digo que habla de la comunión con el Señor? Miren lo que dice el versículo. No lo digo yo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Y la cena en el Antiguo Testamento, hermano, ¿cómo se hacía? La hacían como nosotros hacemos, que cada quien agarra su recipiente o comían del mismo plato. La comunión que nosotros hacemos a veces son un poquito así, digo yo, ¿qué tal si pasamos la copa, hermano, en una copa grande y cada quien pone su boca ahí? ¿Lo harían ustedes? Pues esto es lo que estaba diciendo el Señor. El Señor sí lo hacía. El Señor sí lo hacía, hermano. Cuando comió con los discípulos, les dijo, no les digo tomen las copas, o les digo tomen las copas. Tomen la copa. Lo correcto sería que nosotros comiéramos en el mismo plato para que nos dé vergüenza de lo orgullosos que somos. Porque es verdad. Somos como los odicenses. Aunque estamos a veces aquí en la cena del Señor, y algunos es más, son todavía al extremo, que mejor no vienen, porque no quieren tener comunión con el Señor. Pero sí quieren bendiciones espirituales y quieren bendiciones materiales. Hermano, con el Señor no se puede jugar. El Señor está diciendo, yo toco la puerta tuya
El Señor está tocando el corazón tuyo ahora. Y por medio de la palabra nos está diciendo, yo quiero tener una íntima relación contigo. Esto es lo que, y es más, miren, el versículo está, a mí me encanta este versículo, porque miren lo que dice. Si alguno oye mi voz, hermanos, ojalá que los que estemos aquí, oigamos hoy. Qué importante es tener comunión con el Señor. Y dice el versículo, y abre la puerta. Aquí no está hablando de que bueno, nosotros tenemos una puerta. La puerta es un sentido figurado aquí. Porque usted tiene dos opciones, o rechaza al Señor o entra a la comunión con el Señor. Nadie lo va a obligar, inclusive está obligando Dios a los creyentes aquí a que tengan comunión con Dios. No, no lo está obligando. Le está diciendo que es mejor tener comunión con el Señor. Y miren el versículo dice, entraré a Él. La expresión entraré significa, está hablando de, porque cuando alguien ha rechazado la comunión con el Señor, hay una ruptura de comunión, pues. Hay una barrera que separa al creyente. Igual como el incrédulo está separado con el Señor. No ha salido del círculo de la familia. Está dentro de la familia, pero ha salido del círculo de la comunión con el Señor. Y hay una barrera. Pero, ¿cómo se rompe esa barrera otra vez? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el versículo 20 está diciendo el Señor, yo quiero tener comunión con ustedes. Dejen que yo entre, que yo tenga esa relación con ustedes. Y el versículo dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es intimidad con el Señor. Qué bueno, hermanos, que la iglesia aprendiera a tener comunión constantemente con el Señor. No solo personal, porque Él está hablando de un mensaje personal aquí. Es con cada uno de nosotros. Pero también la iglesia puede estar reunida y no tener comunión con el Señor como iglesia. Porque Él estaba diciendo aquí, versículo 21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Miren, hay una gran promesa aquí, hermano. ¿Cuánto les gustaría reinar con Cristo? Creo que a todos, ¿verdad? Pues es simple, sencillo, hermano. Es tan sencillo. Para que podamos reinar con Cristo, solo necesitamos tener comunión con Él. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿es fácil tener comunión con el Señor? ¿O es difícil en la vida cristiana? Si es por fe, es fácil. Pero si es por esfuerzo humano, es difícil. Por fe, hermano. Por fe. Y la fe, recuerden que es tener la certeza, la convicción de algo que yo no veo, pero es una realidad en mi vida. Esa es la fe. Ahora miren, el Señor promete que al que venciere, ¿el que venciere qué? El problema del orgullo, el problema de la soberbia, el problema de la autosuficiencia, el problema de la ceguera espiritual, el problema de otras cosas que vimos, de la terquedad, de no ser humilde delante del Señor, pues, el que venciera estas cosas y viva por fe, entonces ese va a reinar con el Señor. Miren lo que, y esta es una promesa, hermano. Miren lo que dice el versículo: le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesucristo está a la diestra de Dios ahora. ¿Cómo se sentiría estar a la diestra de Cristo usted con el Señor? Es un gran privilegio. Y esta es una promesa que cualquiera de ustedes, y yo inclusive, la podemos tener hoy, que se va a hacer efectiva en el reino milenial y en el futuro. Ahora fíjense bien, versículo también dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No está prometiendo algo importante el Señor aquí, hermano? Amén. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, si hay alguien que tiene oído esta noche, oiga lo que el Señor ha dicho.